Que una persona puede ser no ciudadano o no residente legal ni tener permiso de trabajo, pero aún así ser considerado residente fiscal. Como ya he mencionado varias veces en los videos, de que si tú eres una persona soltera vas a tener una excepción de impuestos de $250,000, pero si es un matrimonio va a ser una excepción de impuestos de $500,000. Hola a todos, gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Marta. Sé que la mayoría de ustedes ya me conocen, pero no todos. Gracias a todos por estarme acompañando. Pues he recibido comentarios de algunos de ustedes que me han preguntado acerca de los impuestos que se tienen que pagar cuando se vende una propiedad si eres una persona sin documentos legales. Y pues me di cuenta que hay mucha desinformación, de modo que me di a la tarea de buscar esta información para ustedes y hoy les voy a compartir todo lo que encontré. De modo que hoy vamos a hablar de 3 temas bien importante. Lo primero que vamos a aclarar es cuándo una persona puede ser considerada residente fiscal aunque no tenga estatus migratorio, o sea que no tenga documentos de migración. Y también vamos a hablar de quiénes son considerados extranjeros no residentes, especialmente a la hora de pagar los impuestos. Y como en este caso estamos hablando de pagar los impuestos de cuando se vende una propiedad. Y también vamos a hablar de qué ocurre cuando un extranjero no residente vende una propiedad en Estados Unidos, incluyendo el famoso First PTA. De modo que si tú eres una persona que vive en Estados Unidos, trabaja o invierte, esta información te va a ahorrar muchos problemas con el IRS. De modo que acompáñenme hasta el final de este video, que les voy a compartir mucha información bien importante durante todo el transcurso del video. Como ya les mencioné, hay mucha desinformación y mucha gente confunde el estatus migratorio con la residencia fiscal, pero la realidad es que no es lo mismo. Porque una persona puede ser no ciudadano o no residente legal ni tener permiso de trabajo, pero aún así ser considerado residente fiscal. De modo que vamos a aclarar eso. Para el IRS, una persona que tiene una green card, que ya es residente legal, pues lógico que es un residente fiscal. Pero también hay el otro criterio para el IRS. Porque para que el IRS te considere residente fiscal, hay una prueba que le llaman prueba sustancial presencial. Y esta prueba se basa en los días que has estado presencialmente viviendo en Estados Unidos. De modo que aquí les explico. Y aquí lo vamos a ver. Dice, si has estado físicamente en Estados Unidos 183 días o más durante el año actual o los 2 años anteriores, aquí entre paréntesis te dice calculando con una forma específica, es un residente fiscal. Y lógico, la mayoría de nosotros cumple con esa regla, porque pues no vamos a poder comprar una casa si acabamos de llegar a Estados Unidos. Normalmente ya tenemos varios años viviendo aquí en Estados Unidos. Y si compras la casa en los primeros años, pues aún así no vas a vender la casa si todavía no tiene equity. Entonces realmente la mayoría de nosotros califica para ser considerado residente fiscal. Pero claro, residente fiscal es una cosa y el estatus migratorio de residente permanente es una cosa muy diferente. De modo que si tú cumples con el requisito de 183 días, que como ya mencioné, la mayoría de nosotros lo cumple, tú eres considerado residente fiscal para el IRS. Aunque no tengas permiso de trabajo, aunque no seas residente legal de Estados Unidos, para el IRS tú eres un residente fiscal. De modo que si tú ya tienes más de 183 días dentro de Estados Unidos, de cualquier manera que hayas entrado, tú tienes la obligación de reportar tus ingresos, no importando de dónde vengan. Y precisamente para esas personas es que el IRS se inventó este ITIN number para poder controlar a todas esas personas que están dentro de Estados Unidos y no tienen documentos legales y por consecuencia tampoco tienen un seguro social para poder reportar sus ingresos y hacer su declaración de impuestos anuales. De modo que muchas personas hacen su declaración de impuestos con un número ITIN en lugar de un número de seguro social. De modo que ahí tiene la respuesta. Si una persona vende su propiedad, pero es considerado residente fiscal, aunque no tenga documentos legales para vivir y trabajar en Estados Unidos, no va a tener un solo problema, porque al igual que cualquier ciudadano o residente legal, va a tener los mismos beneficios de una excepción de impuestos, como ya he mencionado varias veces en los videos, de que si tú eres una persona soltera vas a tener una excepción de impuestos de $250,000, pero si es un matrimonio va a ser una excepción de impuestos de $500,000. O sea que si tu
ganancia es menor de eso, no vas a tener que pagar ni un solo centavo de impuestos. Pero claro, se tiene que hacer la declaración de la venta de la casa en tus impuestos y ahí el contador va a hacer esa deducción para que no pagues un solo centavo de impuestos, aplicando la regla de que si tú has vivido 2 años por lo menos en esa propiedad de los últimos 5, se considera tu residencia principal donde tú vives. De modo que si tú vendes esa casa vas a tener una excepción de impuestos de $250,000 si eres una persona soltera y de $500,000 si eres una persona casada. De modo que si tu ganancia es menor a eso, no vas a pagar impuestos. Claro, si es mayor de eso, vas a pagar impuestos sobre el excedente. O sea que si la ganancia de tu casa ya fueron $600,000 y fue un matrimonio, vas a tener que pagar impuestos por $100,000. Pero lo más importante era aclarar que una persona que tiene más de 183 días viviendo dentro de Estados Unidos es considerado residente fiscal. De modo que no va a pagar los impuestos como un extranjero no residente. Y ahora vamos a hablar precisamente de eso, de un extranjero no residente. Se considera un extranjero no residente una persona que tiene negocios en Estados Unidos, pero que no vive dentro de Estados Unidos. Muchas personas vienen a Estados Unidos a poner una empresa, pero están radicando en su país de origen y solamente la administran desde allá. Ese es un extranjero que tiene una inversión dentro de Estados Unidos. Pero también hay muchos extranjeros que invierten en propiedades. De modo que a vender esa propiedad, digamos una casa, entonces va a tener que pagar impuestos. Y es ahí donde entra la famosa regla FIRPTA. Y cualquier tipo de ganancia que tenga esa persona aquí en Estados Unidos, esa persona tiene que pagar impuestos. Pero especialmente cuando vende una propiedad que está dentro de Estados Unidos, ahí entra la famosa regla. Y realmente esa regla es una ley conocida como Foreign Investment in Real Property Tax Act. Y son precisamente esas siglas de FIRPTA. Y precisamente esa regla exige que un extranjero no residente que vende una propiedad de bienes y raíces en Estados Unidos pague un impuesto. Y ese impuesto va a ser retenido a la hora de la venta de esa propiedad. Actualmente es un 15% del total de la venta de la propiedad, no de la ganancia. Y esto lo hacen como un medio de garantizar de que esta persona que vendió esta propiedad cumpla con sus obligaciones fiscales. O sea que no es nada más quitarle el 15% del total de la venta de la propiedad y eso ya va a ser el impuesto. Claro que no. Esta persona tiene que cumplir con sus obligaciones fiscales. O sea que tiene que hacer su declaración de impuestos. Ya cuando haga su declaración de impuestos, ahí se va a determinar cuánto fue su ganancia y de ahí se va a determinar cuál va a ser el impuesto correcto. La mayoría de las veces les devuelven dinero porque la ganancia no fue tanta, pero algunas veces sí tienen que pagar todavía más dinero de lo que ya les habían retenido porque la ganancia fue mucho mayor. Pero eso se va a determinar a la hora de hacer la declaración de impuestos. Porque también hay excepciones. Incluso pueden solicitar al IRS un certificado de retención reducida y así de esa manera pagar menos cuando se venda esta propiedad. Bueno, pues espero haber aclarado las dudas a todas esas personas que tenían precisamente la duda de que si tenían que pagar un 40%, mencionaron, y realmente no es así. Porque una persona que ya compró una casa, como ya les mencioné, tiene que haber tenido aquí ya varios años viviendo en Estados Unidos, entonces califica para residente fiscal ante los ojos del IRS, aunque no tenga permiso de trabajo, aunque no tenga documentos legales para vivir en Estados Unidos, es considerado residente fiscal. Y para los extranjeros no residentes, ya saben que tienen que pagar sobre cualquier ingreso que tengan aquí en Estados Unidos. Y si venden una propiedad, les pueden aplicar el FIRPTA, que ya saben lo que es el 15% del total de la venta de la propiedad. Bueno, pues espero que esta información haya sido útil para algunos de ustedes y si es así, no se olviden, suscríbanse al canal, regálenme un like, déjenme un breve comentario porque eso va a ayudar a que esta información llegue a más personas. Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy y espero que lo sigan haciendo en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.